Buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar puntual porque ha habido una pequeña equivocación. Yo pensaba que era de 6 a 7 de la noche y a las 7:30 tengo una reunión. Acá nuestra amiga María, María, si mal no recuerdo, es testigo. Ella y yo hemos venido a las 6 de la tarde acá, hemos estado y me dicen, no, es a las 7 todavía. Y a las 7:30 tengo una reunión, pero la he pospuesto para un poco después. Igual les voy a robar 15 minutos, o sea que hasta las 7:45 vamos a hacer la clase, ¿ya? Así que premiando los que son puntuales, empezamos y de una vez con las detracciones. Habíamos conversado dentro del desarrollo del curso del día sábado sobre las detracciones. No había quedado, creo, ninguna pregunta con el tema de las retenciones o percepciones. Me alegró porque había habido bastante casuística y también nos habíamos adelantado bastante al tema de las detracciones. En el aspecto de las detracciones es simplemente una operación que esté sujeta a la detracción. ¿No? Mientras en las retenciones y en las percepciones necesitamos un agente, retención, percepción, ¿qué necesitamos? Agente, ¿no? Un agente de retención o un agente de percepción. En cambio, en las detracciones, lo que tenemos es un bien o servicio sujeto al spot. El spot son las detracciones, ¿no? Ahí vemos ya una primera diferencia, ¿correcto? Segunda diferencia y una de las diferencias más palpables. En el tema de las retenciones y percepciones, el sujeto retenedor o el sujeto perceptor lo que hace es retener o percibir y depositarlo en una cuenta de la SUNAT. Y le entregas su comprobante de retención o su comprobante de percepción al contribuyente y este contribuyente lo declara en su PDT 621 o en el declara fácil que es ahora. En el caso de las detracciones, no. En las detracciones te retiene quien tiene que pagarte, o sea, el usuario, te va o comprador te va a detraer el porcentaje que corresponda y ese porcentaje no se lo paga la SUNAT, sino que se lo transfiere a la cuenta del Banco de la Nación que tiene que abrirse el proveedor. ¿Sí? Vemos ahí una diferencia, ¿no? En dos, percepción y retención, lo que se hace es depositar en la cuenta del Banco de la Nación, perdón, en la cuenta de la SUNAT. En cambio, en las detracciones, lo que hay es el depósito en la cuenta del Banco de la Nación del mismo proveedor. ¿Cómo está? Eso por excelencia, ¿no? O sea, por excelencia se dice deposita en la cuenta del sujeto del proveedor. Sin embargo, existen algunas situaciones donde se produce una cuestión muy peculiar. ¿Ya? ¿Qué es que, cómo está? Que te entregan el 100% del dinero. Entonces, en ese caso se aplica lo que se suele conocer como la autodetracción, ¿no? Que como les mencionaba el día sábado, no existe en norma alguna ya algo que te diga autodetracción, sino que ya se ha generalizado tanto que en realidad es utilizado tanto por el contribuyente como por la misma administración tributaria. Es importante tener presente que las detracciones son un sistema administrativo del IGB, por tanto esto no es un nuevo impuesto. No se está creando una nueva obligación, no se está creando una situación impositiva nueva, lo único que se está realizando es crear un mecanismo para asegurar el pago de las obligaciones tributarias sustanciales y que además esto coadyuve a la lucha contra la informalidad. Ese es uno de los principales aspectos que se pueden hablar dentro de las detracciones, ¿ok? Son una de las principales situaciones que se van dando conforme las detracciones va teniendo un propio ciclo de vida. Es importante también tener en cuenta que las detracciones tienen una norma madre, que no es la primera, hay un decreto legislativo anterior, ¿ya? Pero el decreto quedó sin efecto
y su norma madre es el decreto legislativo 940. Esta es la norma madre que regula las detracciones. Después de esto, se han ido modificando a través de resoluciones de superintendencia, a través de otros decretos legislativos, pero, o sea, que van modificando, pero no desaparece. Esta es la norma madre. Entonces, si yo me doy cuenta, un decreto legislativo regula las detracciones. En el caso de las retenciones y percepciones, son leyes y estas amparadas por resoluciones de superintendencia que tienen su consistencia en el Código Tributario. Sin embargo, el decreto legislativo 940 no, sino que todo su funcionamiento se regula a través de la 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ya, ahí ya nos vamos dando cuenta de algunos cambios que se producen. Ya había adelantado que mientras las retenciones y percepciones tienen la posibilidad de solicitar devolución de estos impuestos, en el tema de las detracciones no. En las detracciones lo que se hace es solicitar liberación de fondos de detracción. ¿Por qué? Más allá de que uno se regule a través del Código Tributario y otro se regule a través de la Ley 27444, ¿por qué? Devolución es cuando yo tengo algo, ¿cierto? O sea, si yo tengo el celular de alguno de ustedes, ustedes me van a pedir que yo le devuelva el celular. Es lo mismo que sucede acá. Las retenciones y las percepciones las tiene la administración tributaria o están en las cuentas de la administración tributaria. En cambio, en el spot o detracciones no están en las cuentas del banco, en las cuentas de la administración tributaria, sino que se encuentran en las propias cuentas del contribuyente, en la propia cuenta del proveedor, sino que están prohibidas salir para algo que no sea pago de impuestos. Está prohibido que se entregue el dinero salvo el direccionamiento que se hace para los impuestos. Entonces, lo único que se le da es la oportunidad de 4 veces al año poder solicitar la liberación de fondos de detracción. ¿Ok? Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Ya, esto es lo que nosotros tenemos que tener muy presente. Bien. Esto es un esquema muy interesante sobre el tema de las detracciones, ¿no? Interesante porque acá se da toda la operación. El proveedor realiza una operación sujeta a la detracción, la realiza con el usuario del servicio o comprador. Este usuario del servicio o comprador tiene la obligación de detraerle, es decir, de restarle el porcentaje que indique la norma, ya porque saben que las detracciones varían los porcentajes. Él tiene la obligación de detraerle. Y una vez que tiene esta obligación de detraerle, esa detracción realizada, esa resta, ¿no? Detraer significa restar, ¿no? Esa resta que ha hecho se la deposita en las cuentas del Banco de la Nación, que previamente tiene que haber aperturado el proveedor y le paga solamente la diferencia. Una vez que se realiza esto, el contribuyente no lo declara en el declaración fácil o en el 621. Acá sí, pues, ¿no? Acá sí. En el declara fácil, coloca de manera mensual las retenciones, coloca de manera mensual las percepciones, también coloca las retenciones del periodo anterior y coloca las percepciones del periodo anterior. Sin embargo, en las detracciones no. En las detracciones lo único que se realiza es, haces el declara fácil, ves cuánto sale imputado en IGB, en renta, a través del PLAME, cuánto sale imputado en ONP, en eSalud, y luego de esto puedes direccionar el pago en la misma declaración. Si no lo hiciste en la misma declaración,
igual se puede ingresar a través de la plataforma virtual de Sunat y direccionas el pago con a través de las detracciones. ¿No? Si se dan cuenta, sí hay diferencia. Las percepciones y las retenciones tienen un parecido bastante sustancial. Pero las detracciones no. En las detracciones ya se va apartando un poco porque el tratamiento es distinto. Es un tratamiento un poco más completo. Como les decía yo, para mí debería ser el tratamiento más perfecto que puede haber. Sin embargo, existen situaciones que hacen que en realidad se vaya perdiendo esa fuerza que tiene las detracciones. ¿Por qué? Por un tema de operatividad. Eso es lo que suele pasar. Bien. Sí, claro. Ajá. No, si esa es la liberación de fondos, por ejemplo, ha corrido por un espacio de 3 meses y lo tienes ahí, tú puedes solicitar toda la liberación de fondos. No, no. Lo que pasa es que cuando se solicita la liberación de fondos, tú no haces un pedido como la devolución. Solamente a través de la web pones liberación de fondos y ellos lo que hacen es te autorizan. No te dan ningún cheque. Ya no te dan ningún cheque, te mandan una resolución donde te dicen se le autoriza a retirar los fondos de detracción que posee en su cuenta. Entonces, te vas al Banco de la Nación, un ejemplo, si tú tienes 100.000 soles y tienes la autorización, ya, ¿cómo estás? Buenas noches. Y tú quieres, no sé, disponer solamente de 20.000, vas y sacas 20.000. En el banco nadie te va a objetar. Te van a decir, usted sí, está permitida liberar hasta los 90.000 soles, pero si quieres sacar 20.000, 20.000 nada más sacarás. Sí. Exacto, es una diferencia, por ejemplo, cuando uno pide la devolución, uno pide la devolución del importe, ¿no? Quiero que me devuelvan 90.000 soles, la zona te manda un cheque por 20.000 soles. En el caso de la liberación de fondos, no. Lo que te manda es una resolución donde te dice, le autorizo a que esta persona pueda liberarlo. Nada más. A ver, buenas noches. Respecto a la liberación de fondos, si la resolución sale en negación, ya no se puede volver a solicitar la liberación de fondos. Sale en negación. Me imagino que se refería a nuestro amigo Kevin que te están denegando la liberación de fondos. Tú puedes volverla a solicitar, es más. Si a ti te deniegan, tú puedes utilizar la forma de impugnación de la 27444, que es el recurso de reconsideración o de apelación. Sin embargo, como siempre les digo, hay que valorar y merituar si estoy dentro de las posibilidades de solicitar de impugnar. Porque lamentablemente se ha generalizado un aspecto que todo impugnas. Pero si en realidad no estás dentro del tema de la impugnación, no estás dentro de la esfera de la impugnación, la pregunta es ¿para qué vas a impugnar algo que sabes que te va a ir mal? Mejor analiza cuál es tu estado de cuenta, analiza cómo estás llevando tus declaraciones y pides tu liberación de fondos en el siguiente periodo. No, porque entiendo que mientras solicitaste la liberación, mientras lo resolvieron y te llegó ya por lo menos, pasó un mes, ¿no? Un mes, y esto es, entonces sería esperar 2 meses, sería mucho más rápido que esperar que te resuelvan el recurso de reconsideración o de apelación administrativa. Noemí, ¿cómo estás, Noemí? A ver, viene Noemí con su listado de preguntas. Buenas noches, profesor. Si solicita el gerente la liberación de fondos y luego este fallece, ¿cuál sería el procedimiento a seguir para que sus herederos puedan cobrar? Noemí, vamos a ver, si es el gerente de una SAC o una SRL, no son los herederos los que van a cobrar. Serían los herederos que cobren cuando sea una persona natural, cuando sea un bien o un dinero que le corresponda a ella, a esta persona o a este señor que ha fallecido. Si él es el gerente de una SAC, una SRL, como les mencionaba, lo que tiene que hacer es que tiene que suceder una junta de accionistas. En la junta de accionistas se va a nombrar a un nuevo gerente general y este nuevo gerente general asume la posición del anterior y va y retira ese dinero. Eso es lo que sucedería, Noemí. No. Caso distinto, por ejemplo, si es una EIRL, en una IRL, como está conformado por una sola persona, sí hay una sucesión intestada
o de repente testamentaria, y en este caso se nombra a uno de estos herederos forzosos como administrador del patrimonio de esta EIRL para que este pueda hacer la solicitud. ¿Ya? Bien. ¿Qué se puede pagar? Se puede pagar todo. Todas las deudas tributarias se pueden pagar con las detracciones. ¿Ya? Pagos a cuenta del impuesto a la renta, pago anual del impuesto a la renta, IGB, ONP, salud, multas. Había un tema con lo de Cencico, ¿no? Cencico se dice que sí se puede pagar, pero nos mencionaba el amigo que el gerente o representante, el amigo que estaba sentado allá, que hoy día me dijo que no iba a venir, nos dijo que él, Cencico mismo le había observado. Esa observación ya es un tema netamente administrativo, ¿no? Tributariamente es aceptado el pago, pero si Cencico por un tema administrativo, un tema ya institucional no lo acepta, es algo que escapa a las esferas del decreto legislativo 940. Anticipos y pagos a cuenta. Hay personas que suelen hacer pagos sin que necesariamente sea el pago a cuenta. Por ejemplo, y lo suelen hacer por un tema práctico. ¿Ya? A veces saben cuánto les va a salir de impuesto antes de declarar y hacen pagos. Son los que se le llama pago previos. No sé si lo han hecho. Es más, les comento que operativamente se da en algunos casos de obligación de tributos retenidos, ¿no? En la obligación de tributos retenidos, si tú no declaras dentro de la fecha, te colocan una multa. Sin embargo, operativamente hay un secreto que les comento. Si en algún caso están ustedes ahí, calculen o hagan su declaración sin enviarla para que sepan cuánto es el impuesto que era resultante. Pagan primero el impuesto y después hacen la declaración fuera de fecha y lo colocan como pago previo. Eso hace que el sistema no identifique la multa. Sí. Todo lo que sea retención, pero no lo hagan siempre, no sé. Manténganme el secreto por ahí. ¿Ya? Pero suele suceder. En el caso que sea como que el titular fallezca, Noemí, si el titular fallece, lo que tienes que hacer es un trámite netamente civil, que es la declaratoria de herederos o, en este caso, la declaración testamentaria. Para ello tiene que pasar al estado de sucesión indivisa. Una vez que pasa como sucesión indivisa el señor que se ha muerto, ya los herederos podrían hacer el trámite de cobranza. Bien, vamos a ver. La liberación de los fondos, ¿cuánto tiempo demora en hacer ¿En cuánto deberían contestarlo? Sí. En 30 días. Deberían contestar en 30 días. Sí. Y una vez que ya les contestan, ahí en 7 días se puede cobrar. Sí. Es un mínimo de 30 días. Máximo es. ¿Y la liberación de fondos solamente se hace así en el banco o se puede hacer a través de transferencia? O sea, No. Lo que pasa es que la liberación, a ver, es como que, les voy a poner un ejemplo, una cuenta de cualquier banco, ¿ya? Ustedes pónganse en el caso del banco de su preferencia, y yo quiero retirar un dinero, pero no me han autorizado por A o B motivo. Cuando obtengo esa autorización, yo voy al banco y solicito el retiro. Lo mismo pasa con la detracción. O sea, lo que dan en esta resolución de superintendencia es la autorización a que el contribuyente pueda hacer el retiro de su dinero. ya, pero esa cuenta funciona como cualquier cuenta, o sea, tengo que hacerla, puedo hacerla a través de una transferencia, con un cheque, recoger un cheque de gerencia. Ah, sí, eso usted se pone de acuerdo con el banco. Sí, sí, sí. El banco, o sea, Sí, sí. funciona como cualquier otra cuenta. Sí, es más, hasta en las devoluciones aplican también. En la liberación de fondo igual, usted va al banco y le dice, quiero que el dinero que voy a retirar me lo den en un cheque de gerencia. O lo transfieran a otra cuenta. Un favor, chicos, sí les voy a pedir un favor bien grande. El día de hoy era una hora por diversos motivos, por un tema de equivocación mía que he estado acá desde las 6, vamos a hacerlo hasta las 7:45. Sí les atiendo las consultas, pero por un tema de respeto entre todos nosotros no le puedo contestar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas a una misma persona, Noemí. De verdad me encantaría ayudarte, pero todos quieren preguntar y queremos avanzar también, ¿no? Y ahí veo que me pones 3 puntos. En caso que mi proveedor, o sea, quiere decir que ya me has traído realmente tu
tu lista de preguntas como amenazaste el día sábado. Ya te contesté 2 preguntas. Voy a avanzar un poco. Si hay tiempo, te sigo respondiendo. Pero solamente si hay tiempo. Claro, acá me he puesto 1, la pregunta. 2, otra pregunta. 3, otra pregunta. Ya. Voy a ir adelantando, porque si no, no me va a quedar tiempo si empiezo a seguir las diapositivas. Ya le voy a ir hablando de las distracciones. Ustedes sí pueden ir revisando las diapositivas para que me vayan preguntando. ¿Ya? Uno de los principales aspectos que suele darse o que tiene cierta problemática en las distracciones es saber cuándo tengo que o cuándo me tienen que realizar el depósito, ¿ya? Y qué consecuencias trae la no realización de este depósito. En ese sentido tenemos 2 aspectos. Una, cuando se hace con la obligación correcta. Es decir, ¿saben qué? Yo, cliente, o yo, usuario, o yo, comprador, te voy a hacer el depósito de la detracción. Y la otra es cuando te pagan el 100% y tú tienes que autodetraerte, ¿no? Cuando sucede el primer caso, que el usuario o comprador o cliente sea el sujeto obligado, entonces lo que pasa en este caso es lo siguiente, a ver. Vamos a suponer que sea un servicio afecto al 12%, ¿ya? Te pagan el 88%, en ese momento tiene la obligación de hacerte el depósito de la detracción. ¿Ok? En ese momento tiene la obligación de hacer el depósito de la detracción. ¿Qué sucede si es que no te pagan? Si no te pagan, dice la norma que se puede esperar hasta el 5º día hábil del mes siguiente de donde se realizó la anotación en el registro. Segundo momento, en el caso del principal obligado o el obligado principal. En cambio, en el caso de que uno mismo tenga la obligación de hacerse la autodetracción porque te pagaron el 100%, una vez que te pagaron, tienes 5 días hábiles para poder realizar ese depósito en tu propia cuenta. ¿Cuál es la consecuencia de no hacer esos depósitos? Eso que les estoy mencionando, por si acaso, chicos, están en la diapositiva, ¿ya? Por ahí, si les digo algo novedoso, les digo, eso de acá no está en la diapositiva. ¿Ya? ¿Qué estaba diciéndole? ¿Cuál es la consecuencia? Y esta parte sí no está en la diapositiva. ¿Por qué? Sucede que lo normal sería que si yo no pago la detracción, dentro de esas fechas, me pongan una multa. Multa del 50% de la detracción no esté depositada. Eso es lo normal. Pero a SUNAT en realidad, más que interesarle cobrar la multa, lo que le interesa es que la detracción realmente se haga. Y por eso es que el año pasado, sale una resolución de superintendencia de la SNAD, del SNAO, de la Intendencia Operativa Tributaria, donde te dice, hey, por si acaso, si es que ustedes no hacen el depósito y yo todavía no me doy cuenta, por tanto no les he conminado a realizar este depósito, ustedes pueden subsanar y no les voy a cobrar ninguna multa. La pregunta es, ¿ustedes creen que SUNAT no se dé cuenta rápidamente? Rápidamente se va a dar cuenta, ¿no? Sino que lo que SUNAT quiere es el depósito de la detracción. ¿Por qué? A través de ese depósito no solamente asegura el pago de los tributos, sino, como les he mencionado en reiteradas oportunidades, lo que también va a suceder es que va a funcionar como un aliado para combatir la evasión y la informalidad. Entonces SUNAT te dice, no te preocupes, subsana y no te cobro la multa. Pero existe una consecuencia, y la consecuencia es peor, que es la pérdida del crédito fiscal. O mejor dicho, la no utilización del crédito fiscal hasta que se subsane. Es decir, si yo tenía la obligación de realizar ese depósito en el mes de abril y no lo hice en el mes de abril y lo hice en el mes de julio, durante los meses de abril, mayo y junio no podré utilizar ese crédito fiscal.
recién a la hora de subsanar en el mes de julio voy a estar expedito a poder utilizar ese crédito fiscal. Si se ha utilizado el crédito fiscal como en reiteradas oportunidades se ha dado, lo que se hace es que en una fiscalización SUNAT va a objetar, va a observar y va a reparar. A través de una resolución de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal, ya el Tribunal Fiscal le ha indicado a la SUNAT que no se va a perder el crédito fiscal. ¿Ya? No es decir, oye, SUNAT, por si acaso, el hecho de que él no haya depositado las detracciones no significa que va a perder su crédito fiscal, sino que lo va a tener que mover al periodo donde corresponda. Y obviamente, imagínense que sea en enero que haya declarado y que recién haya subsanado en octubre. Estamos hablando de 10 meses, ¿no? Si ha utilizado un crédito durante esos 10 meses, lo que va a ocurrir ahí es que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿cómo está? Posiblemente esos 9 meses el contribuyente tenga que rectificar. ¿Ya? Este contribuyente va a tener que rectificar, va a tener que mover toda su base imponible, o no mover la base imponible, pero seguramente sí va a tener que, sí va a mover base imponible porque va a quitarle un crédito que ha utilizado. Entonces, si mueve una base imponible y este movimiento de la base imponible hace que exista un tributo más por pagar, le van a aplicar el artículo 178, numeral 1. Entonces, se dan cuenta que la consecuencia también trae una sanción. Es por eso que SUNAT ahora ya no le pone tanta fuerza en que se cumpla el plazo. O sea, yo creo que sí le pone fuerza, pero maquillándola, ¿no? Porque antes te decía, oye, si no pagas, te pongo una multa. Ahora no, ahora te dicen, no, si no depositas la detracción, no te preocupes, subsana. Claro, pero subsana y está la consecuencia. La consecuencia es la no utilización del crédito fiscal y esto trae consigo una aplicación de una multa por el 178, numeral 1. Exacto. Claro, si ha guardado la factura no va a haber ningún problema, ¿no? Ahí sí no va a haber ningún problema. Exacto. Bien. Entonces, esos son los momentos que se dan respecto al depósito de las detracciones. Estos momentos se aplican tanto para los anexos 1, 2 y 3, ¿ya? Por eso que esa parte de los anexos 1, 2 y 3 no los voy a tocar. Vamos a irnos hasta Vamos a irnos a la parte de liberación de fondos de detracción. Ya, miren. En las detracciones por el servicio de transporte, sucede lo siguiente. Hay un tema muy formal y un tema práctico. El tema práctico que realizan y que los auditores mismos aceptan es que la detracción se haga sobre el importe total de la factura, o sea, el importe total de la operación. Sin embargo, la norma no me dice eso, ¿eh? La norma me dice que para el caso del depósito de transporte hay que hacer una operación. ¿Ya? Hay que hacer una operación que está en esas 3 diapositivas de tracción de servicio del transporte. Ahí les he puesto todo el procedimiento que ustedes tendrían que seguir. ¿Saben para qué? Para que a las finales hay una comparación entre cuánto es ese monto y cuánto es respecto al valor total, y la norma te dice, el mayor valor aplica. Ya. Ahora, les soy sincero, amigos, por experiencia dentro de SUNAT y experiencia fuera de la SUNAT, siempre te aplican solamente por el valor de la operación. Sí, por eso te aplica. O sea, de verdad que nunca he visto que SUNAT le haya objetado a ningún contribuyente el porcentaje. No le han objetado eso. Sin embargo, yo se los he puesto para que ustedes tengan conocimientos ahí en las diapositivas, ¿no? Por A motivos, de manera formal, alguna vez se lo preguntan. Ahí está todo el procedimiento, ¿no? El procedimiento que se utiliza para la determinación de la base imponible del cual se va a determinar en el servicio de transporte, y que hagan un comparativo con el valor total de la operación, y sobre eso aplican el mayor valor. ¿Ya? A ver, vámonos a
Oportunidad del depósito, ya es lo que hemos hablado. Ya. Voy a ir a liberación de fondos de detracción y luego vamos a hablar sobre las formas de cómo corregir los depósitos mal realizados, ¿ya? Que eso me imagino que también les debe interesar mucho. De verdad, me extraña algo últimamente. Yo sí, siempre he tenido la oportunidad de dictar estos cursos de sistemas administrativos aquí en Perú Contable y las 4 horas me alcanzaban tranquilitos, ¿ah? Pero ahora de verdad, que yo creo que por lo menos deberían ser 6 horas para terminar estos sistemas administrativos, porque veo que me falta y me falta tiempo. Keila, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, para la solicitud de liberación de fondos de detracciones, tenemos dos procedimientos, el procedimiento general y el especial. Primero, el procedimiento especial, chicos, quítensela de la cabeza que le corresponde a los buenos contribuyentes, ¿ya? El procedimiento especial no le corresponde a los buenos contribuyentes. El procedimiento especial les corresponde a aquellos contribuyentes cuyos bienes o servicios se encuentran dentro de los anexos 1 y 2. Los buenos contribuyentes tienen un tratamiento especial, pero dentro del procedimiento general de la solicitud de libre disposición de fondos. Se lo voy adelantando. En el procedimiento general, mientras un contribuyente normal tiene la oportunidad de solicitar 4 veces al año, para el caso de los buenos contribuyentes son 6 veces al año. ¿Ya? Y el procedimiento especial es distinto. En el procedimiento especial, como les decía, es para aquellos que se encuentren con actividades de operaciones o servicios que estén dentro del anexo 1 y 2, y ellos pueden solicitar liberación de fondos de detracción cualquier mes del año. Cualquier mes del año ellos pueden solicitar la liberación de fondos. Y es más, hasta 2 veces al año pueden solicitarla. Ya, hasta 2 veces al año hasta 2 veces al mes pueden solicitarla. Los 3 primeros días hábiles de cada quincena. Sí, he estado contradiciéndome, ¿no? Le decía todos los meses del año y hasta 2 veces. No, es todos los meses del año hasta 2 oportunidades por mes. Los 3 primeros días hábiles de cada quincena. La quincena corresponde del 1 al 15, del 16 al 28, 29, 30 o 31, de acuerdo a cómo sea el mes. Ya, porque a veces se hacen un poco de bolas. Y cuando es 28 es 14 y 14. No, la norma te dice quincena, o sea, 15, luego 16, hasta donde dure el mes. Porque imagínense, en el 29 no va a ser hasta el día 15 mediodía y el otro mediodía, la otra quincena, no. 15 acaba, el 16 comienza la nueva quincena. Eso aplica para el procedimiento especial. Pero miren, nos vamos... sí, en letras dice 3, pero es 4 veces. Es 4 veces. Ya. En el caso de la liberación de la disposición de fondos de detracción, para un contribuyente normal que no esté dentro de los anexos 1 y 2, puede pedirla hasta 4 veces al año. Antes eran solamente 3. Ya, por eso en esta diapositiva se me debe haber ido ahí en letras. Antes era solamente 3 veces al año, ahora es 4 veces al año, los meses de enero, abril, julio y octubre, es más, el próximo mes ya pueden solicitar liberación de fondos de detracción dentro de los 5 primeros días hábiles, ¿ya? Dentro de los 5 primeros días hábiles. En el caso de los buenos contribuyentes, como les mencionaba, ellos tienen hasta 6 oportunidades, los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, los 5 primeros días hábiles, para solicitar liberación de fondos de detracción. ¿Cuándo no te podrían dar los fondos de detracción? Ya, no te podrían dar cuando estás como no habido. Definitivamente, si te encuentras en no habido, no te lo van a dar. El no habido es como un cáncer dentro del tema tributario, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Una situación tan peculiar que te trae abajo todo, ¿no? Te trae abajo todo el procedimiento. Eso sucede con el tema del no habido. Tampoco te lo van a dar si no has tenido por lo menos unos 4 meses arrastrando. Mire, se me han cruzado, ¿no?
unos 4 meses arrastrando el dinero dentro de tus cuentas, o sea, que esté acumulado y no haya sido utilizado. En otras veces que no te van a dar es cuando este dinero haya sido ingresado como recaudación, el famoso ingreso como recaudación ante la SUNAT. Además de eso, es cuando tengas una causal de ingreso como recaudación. Las causales de ingreso como recaudación son por las sanciones, ¿no? El día de hoy, de repente es un poco más flexible este tema del ingreso como recaudación. ¿Por qué? Porque te dicen que solamente te van a verificar si las sanciones que tengas por infracción sean dentro de los periodos en donde has tenido el dinero ingresado como detracciones. Anteriormente había un criterio mal manejado porque bastaba con que tú tengas una multa. Ejemplo, tenías una multa por el 176 numeral 1 del periodo marzo 2018 y tu ingreso como recaudación que tú querías solicitar era de enero, febrero y marzo del 2019, te decían no porque tienes una multa por el 176 numeral 1. Luego salió una resolución de superintendencia en el 2014 donde te dice que van a flexibilizar los requisitos para la aplicación de las detracciones. Y al flexibilizarlos, lo que hacen es solamente vamos a aplicar cuando la causal esté dentro de los periodos de los depósitos realizados por las detracciones. Es más, si la situación del no habido ha sido anterior, tampoco afectaría. Si las infracciones han sido anteriores, tampoco afectaría. Todo desde ese momento para adelante. ¿Ya? 176.1, 178.1, 177.1, casi todas las que son numeral 1 de... Sí. Bien. Vamos a ver, el procedimiento especial ya lo hemos conversado. Ajá. Bueno, también te lo van a negar cuando haya una deuda pendiente de pagos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Qué sucede si a mí me quieren hacer un ingreso como recaudación y yo no estoy de acuerdo con eso? O sea, lo primero que hace SUNAT es te notifica una escala de inconsistencia, ¿cierto? Notifica una escala de inconsistencia para que tú le respondas sustentando que no existe tal inconsistencia. Pero si ingresa como recaudación, que es casi el 90%, ya ingresa como recaudación, tú tienes la oportunidad de impugnar todavía. Tú puedes impugnar esta situación. El problema se da en cómo SUNAT resuelve estas impugnaciones y ahora sí les voy a comentar un caso que me sucedió a mí. Miren, en alguna oportunidad dentro de mis labores me llevaron a una intendencia a encargarme del tema. Tenía que ver el tema de procuraduría, pero aparte de eso me encargaron que yo revisara y resolviera los recursos de reconsideración que ingresaban. Bueno, todo contento lo hice, pero sucedió que empezaron a llegar algunos expedientes y los empecé a sacar procedente, ¿no? Al siguiente día me llamaron y me dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy resolviendo, pero has sacado procedente, sí, es que es procedente. Y llamaron a la señorita que estaba encargada de ese proceso anteriormente a mí. Llegó la señorita y me empezó a dar su posición de por qué tenía que ser eso infundado o improcedente. Cosa que no me parecía. Ya, por ejemplo, si yo he realizado un pago, vamos a suponer que era 10-11 y yo me equivoqué y puse, no sé, 11-21, 10-21, algo así. Eso hacía que exista una deuda y esa deuda era causal de ingreso como recaudación. Pero cuando al contribuyente le llegaba esta notificación, el contribuyente solicitaba la corrección de datos. Obviamente esta corrección de datos no es instantánea, ¿no? Demora un par de semanas para que te respondan.
Entonces, cuando al contribuyente le llegó su resolución de ingreso como recaudación, el contribuyente impugnó, presentó su recurso de reconsideración de manera correcta, porque no correspondía a una apelación, sino un recurso de reconsideración por existir una nueva prueba. La nueva prueba era la misma aceptación que SUNAT le había dado de la corrección del dato del tributo. A mí me decía esta señorita que eso no era correcto. No, eso no es correcto. Porque la prueba tiene que darse antes de la imputación de la causal. Recuerdo que me habló bastante ya. Bastante me habló. Ella, el jefe, la jefa zonal. Y lo único que yo pregunté es, bueno, ok, puede ser que yo esté equivocado. Solamente dime en qué norma dice que la prueba tiene que ser antes de la presentación de la resolución. No, que por un tema lógico. No entiendo de un tema lógico, le decía. Acá no hay un tema lógico. Dime en qué parte de la norma dice eso. ¿No? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y en la norma no decía eso. La norma no lo mencionaba. Entonces, si la norma no lo menciona, ¿cómo yo puedo resolver algo a criterio de que alguien lo dijo? Bueno, como se lo expliqué el jefe, me dijo, oye, sí, creo que tienes razón, ¿no? Gracias. Me fui. Al siguiente día me llamaron. Me llamó la jefa de la oficina zonal, que es como una intendenta. Yo pensé que me llamaban a felicitarme por el nuevo criterio que estaba llevando a su oficina zonal. Y en realidad me llamaban para reprenderme, para decirme que por qué estaba haciendo eso. Nuevamente con las mismas preguntas. Como esta señora es abogada, le dije, oiga, yo estoy resolviendo de acuerdo a lo que manifiesta la norma en tal y tal sentido. Y la respuesta de ella, creo que al escuchar también fundamentada mi respuesta, la jefa me dijo, ¿tú trabajas para la SUNAT o trabajas para el contribuyente? La respuesta era obvia, no, obvio, yo trabajo para la SUNAT, soy funcionario de la SUNAT. Entonces tienes que sacar todo favorable a la SUNAT. De repente, por el hecho de que yo era un funcionario de carrera, o sea, no era contratado, sabía que no me podían votar, me puse un poco haciéndole la bronca a la jefa, ¿no? Y le dije, mire, yo no concuerdo con su criterio, pero yo soy muy respetuoso a las órdenes. Y si usted quiere que yo resuelva de la manera como usted desea, fácil. Mándeme un correo electrónico indicándome que usted quiere que yo resuelva de esta manera a pesar de que yo pienso de otra manera. ¿Y saben por qué, chicos? Porque si en algún momento algún contribuyente, y ojalá lo hayan hecho, se quejaba y eso llegaba a la OSI llegaba y me iba a sancionar a mí. O sea, me iban a sancionar porque obviamente no estaban haciendo bien las cosas y querían que siga una misma línea. No duré mucho tiempo en esa intendencia, gracias a Dios. Yo no quería estar allá tampoco porque mi familia está acá en Lima. Pero me di cuenta cómo resuelven y cuál es el criterio que tienen para resolver. En otras oportunidades iba a sacar la resolución procedente, se la mandaba al jefe para que me firme y me llamaba y me decía, mira, sí, yo sé que sí sale procedente, pero comunícate con él porque el trámite de extorno sí es un trámite engorroso. Que SUNAT tiene que hacer un trámite ante el MEF tiene que hacer una revisión, tienen que aprobar, tienen que ir al Banco de la Nación y recién le entregan el dinero. Entonces, como era engorroso, ellos me decían, comunícate con el contribuyente y dile que le va a salir procedente, pero que en su próxima declaración que no pague, nosotros se le imputamos de manera directa. O sea, SUNAT sí hacía un tema práctico, pero a veces cuando el contribuyente hace sus temas prácticos, a la SUNAT como que no le gusta mucho esta posición, ¿no? Por eso que ayer les comentaba, les voy a contar algunas historias de ayer cuando pensé que nos iba a sobrar el tiempo. Ayer, perdón, antes de ayer, cuando pensé que nos iba a sobrar el tiempo, les decía, les voy a contar unas historias. Una de esas es esta que les estoy contando. Y se las cuento para que ustedes sepan cómo tienen que enfrentar una situación de impugnación ante la SUNAT, ¿no? Porque no siempre van a obtener buenos resultados. La SUNAT busca siempre el imputar,
el hacer sus ingresos como recaudación, porque si haces el ingreso como recaudación y tú no solicitas a tiempo a qué tributos imputar, la SUNAT automáticamente te empieza a imputar a los más antiguos que se encuentran en cobranza coactiva, porque por el tema de favorecimiento de los intereses que sigan corriendo. ¿Ok? Eso en cuanto a la liberación de fondos de detracciones. Vamos a ver otro aspecto. Existen momentos en el cual yo pido el extorno de un depósito porque hay un depósito mal realizado, ¿no? Por ejemplo, aplicaba 9% y yo le deposité el 12%. Como les dije antes de ayer, el que ustedes depositen más no significa que la SUNAT le va a poner una estrellita de decir qué buen contribuyente eres, ¿no? Sino que por el contrario, va a pensar mal del contribuyente. Entonces tiene que solicitar tú el extorno de esa diferencia. Hay unas cartas que SUNAT tiene el mismo modelo dentro de su página web y normalmente cuando se trata de extorno o depósito errado, lo que pide SUNAT es que no solamente lo solicites tú, sino que la otra persona también mande un comunicado, una carta o firme la misma carta donde tú envíes para que ellos digan sí, ha habido un error y no corresponde o el depósito o no corresponde la totalidad del monto detraído. ¿Ok? Eso es lo que se suele dar. Cambios, ¿qué sucede si yo pago con un RUC distinto? Hay forma de solicitar el cambio del RUC, el cambio del bien, el periodo, el tipo de servicio o tipo de bien, todo eso se puede cambiar. Ya son formatos físicos que se presentan a través de mesa de partes de la SUNAT. Cuando existe la causal de ingreso como recaudación, SUNAT siempre les va a mandar una carta. Ya en la carta para que conteste el contribuyente si hay o no hay causal. Después de eso recién viene la resolución de ingreso como recaudación. Y después de la resolución de ingreso como recaudación, si yo no estoy de acuerdo con esa resolución, impugno a través de un recurso de reconsideración o a través de una apelación administrativa. ¿Cuál es la diferencia? En realidad, a diferencia del Código Tributario, que el Código Tributario me dice que primero tengo que reclamar y luego apelar, en el caso de la 27444 yo puedo ver si apelo sin necesidad de reconsiderar. La diferencia está en que si yo tengo una prueba nueva, yo reconsidero. ¿Por qué? Si es el área de control de la deuda el que me está imputando esa causal, la reconsideración significa que yo a esa misma área le digo, mira, ve, acá tengo mi nueva prueba para que me meritúes y me quites ese ingreso como recaudación. En cambio, la apelación es irme a un órgano superior jerárquico al área de control de la deuda para que ellos vuelvan a revisar lo que control de la deuda ha pensado que es causal de ingreso como recaudación. Esa es la diferencia, ¿ya? Y la apelación administrativa no necesita pasar previamente por una reconsideración. La puede presentar sin pasar por reconsideración. Dígame. Los errores en el periodo, en el bien, bueno, que no es el monto, ¿son motivo para ingreso como recaudación? Van a ser inconsistencias. O sea, no es propiamente un motivo, pero sí se considera inconsistencia. Entonces, si es inconsistencia, la SUNAT le va a decir, oiga, explíqueme esta inconsistencia. Entonces, ahí el contribuyente tendrá que subsanar esa inconsistencia y SUNAT merituará o en todo caso enviará la resolución con el ingreso como recaudación. Si manda la resolución, impugna. Si meritúa y tiene a bien decir que sí es correcto lo que usted dice, ahí muere el procedimiento. Y ya no hay ingreso como recaudación. ¿Sí? Ya. ¿Reimputación de los ingresos como recaudación? Sí, mira, con los ingresos como recaudación o con el dinero que tengas en el Banco de la Nación, tú puedes pagar cualquier deuda tributaria, anteriores, del momento o deudas que van a venir más adelante, ¿no? No, la reimputación va a ser analizada por SUNAT todavía. Normalmente, o sea, sí te la puede dar como que no, te la va a negar siempre y cuando el crédito no exista.
Solamente si no existe el crédito te la va a negar. Después no hay motivo para que te la niegue. Se demoran aproximadamente, dice la norma que deberían demorar hasta 30 días, pero están demorando una semana, algo así. En ese sentido se ha acelerado bastante el proceso. O sea, sí te va a generar intereses, pero en el momento que te aprueben la imputación, o sea, te van a aprobar con el momento en el que tú señalaste la imputación. Vamos a ser críticos, extremistas, y vamos a suponer que te lo aprueban en 5 meses. Ya puede ser que el interés haya subido, no sé, 500 soles, pero a la hora que te lo aprueban desde el momento en el que tú lo solicitaste. Por ende, todos esos intereses para adelante quedan sin efecto. Que SUNAT mismo de oficio los desaparece y en el peor de los casos se puede presentar un formulario 194 para quebrarse esos intereses que se hayan generado. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Porque ya se me pasó el tiempo. Sí, Noemí. Luego de la reconsideración, si sale denegada, puede solicitar la apelación administrativa. ¿Preguntas, amigos? Sí, sí, claro. No, o sea, tú de poder pedir puedes pedir, pero a la hora que te autorizan, en la autorización te van a decir por qué periodos estás autorizado. O sea, tú puedes pedir si quieres el día de hoy lo que te han depositado ayer. El sistema te aguanta todo, pero cuando te resuelvan, te van a resolver solamente con aquellos que cumplen con lo que dice la norma. Hoy día solamente era pregunta por detracciones, nada más, chicos, como habíamos quedado. Sí, hoy día era un extra por detracciones. Bien, amigos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.